Buenos días. Quiero en primer lugar felicitar a mi querido amigo y colega, el profesor Giovanni Figueroa, por su iniciativa de crear este canal de YouTube dedicado a la difusión y al estudio de temas relacionados con la justicia constitucional, con el derecho procesal constitucional. Quiero agradecerle también muy sinceramente la oportunidad que me brinda de participar en este canal. La contribución que voy a realizar hoy lleva por título El Tribunal Constitucional del Reino de España y la crisis del COVID. Como es sabido, la expansión del coronavirus ha provocado una pandemia mundial, una crisis sanitaria, una crisis económica y evidentemente los estados han tenido que responder a ella a través del derecho. Básicamente lo que se ha tratado de hacer es activar el derecho de crisis. Pero los estados constitucionales, como estados de derecho, estados en que el poder es siempre limitado y controlado, también el derecho de crisis tiene que ser controlado. Y la justicia constitucional desempeña en ese sentido una función fundamental. Por lo que se refiere al caso concreto de España, nuestro derecho de crisis, contemplado en el artículo 116 de la Constitución, recoge tres situaciones de excepcionalidad: por una parte el estado de alarma, por otra parte el estado de excepción y el estado de sitio. Ahora bien, el estado de excepción y el estado de sitio están planteados para crisis de naturaleza política, insurrecciones, rebeliones, crisis de orden público o actos de fuerza, mientras que el estado de alarma está previsto más bien para situaciones naturales, como puede ser un terremoto, un accidente o específicamente una emergencia sanitaria. Lo cual, el Gobierno de España, el 14 de marzo, decretó el estado de alarma. Decretó el estado de alarma por segunda vez en nuestra historia. En el año 2010 ya se había decretado el estado de alarma para hacer frente a la paralización de un servicio esencial como era el tráfico aéreo por una huelga ilegal de controladores aéreos. Pero aquello fue una crisis breve y que afectaba, digamos, a muy poca parte del territorio nacional y de la población, básicamente los aeropuertos, las torres de control y el personal aéreo. La situación ahora es de mucha mayor gravedad. La primera cuestión que se le va a plantear al Tribunal Constitucional es si el Gobierno ha hecho bien decretando el estado de alarma o ha vulnerado la Constitución porque tendría que haber utilizado el estado de excepción. Esa es la primera cuestión que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional y tendrá que hacerlo en un plazo de entre 6 meses y un año, porque ya se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se declara el estado de alarma por parte del Gobierno. Lo ha presentado un grupo político de ultraderecha, el partido político Vox, que dispone de 50 y tantos diputados, y en España bastan 50 diputados para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, esa será la decisión importante que tomará el Tribunal Constitucional al respecto. ¿Qué es lo que va a tener que dirimir o por qué va a tener que dirimir esta controversia? Básicamente, como les digo, está claro que el estado de alarma es el adecuado constitucionalmente para hacer frente a una emergencia sanitaria y no el estado de excepción. Ahora bien, hay otra diferencia entre esos dos tipos de estados excepcionales. El estado de alarma no permite suspender derechos fundamentales, sino solo limitarlos, mientras que el estado de excepción sí que permite suspender derechos. Los recurrentes y una parte minoritaria de la doctrina ha entendido que con el estado de alarma el Gobierno en estas semanas sí que ha suspendido derechos fundamentales, básicamente el derecho a la libre circulación, y en la medida que lo ha suspendido y no limitado, se ha excedido. Este es el quid de la cuestión. A mi juicio, no ha habido suspensión del derecho a la libre circulación, pero sí una drástica reducción, una drástica limitación del mismo. Como ha explicado la profesora Teresa Freixes, el derecho a la libre circulación no se suspende, pero su ejercicio se condiciona. El derecho sigue activo y con todas las garantías, pero su objeto está muy limitado. Entonces no ha habido suspensión del derecho, sino limitación. No solamente además por el estado de alarma, sino que el derecho a la libre circulación, como todos los derechos, es un derecho limitado, no hay derechos absolutos y está limitado
internamente por el principio de no hacer daño, con lo cual si una persona puede transmitir el virus, pues obviamente no es que tenga limitado el derecho a la libre circulación, sino que su derecho a la libre circulación no alcanza esa facultad, la de desplazarse libremente contagiando o transmitiendo un virus. Bien, esta es la cuestión básica y el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar. ¿Por qué el Tribunal Constitucional es el que va a tener que controlar el decreto del estado de alarma? Porque ya con ocasión del anterior estado de alarma decretado en el 2010, el Tribunal Constitucional sentó una doctrina muy importante que vino a decir, aunque sea un decreto aprobado por el Gobierno, el decreto de declaración del estado de alarma o la autorización para prorrogar el estado de alarma que tiene que llevar a cabo el Parlamento, porque el Gobierno no puede declarar el estado de alarma más que por 15 días. A los 15 días, prorrogarlo necesita autorización parlamentaria. Bien, tanto ese decreto inicial del Gobierno como las autorizaciones parlamentarias que tienen que llevarse a cabo cada 15 días tienen rango, fuerza o valor de ley. Y como normas con rango, fuerza o valor de ley solo pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional. Por tanto, estamos a la espera de esa decisiva sentencia. Sin embargo, sí que ha habido ya, a lo largo de estos 2 meses, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Un único pronunciamiento. Fue el pasado 30 de abril. Un auto. ¿Cuál es el motivo que dio lugar a ese auto? Algunos sindicatos, organizaciones sindicales, quisieron celebrar el 1 de mayo, como es tradicional, pues con las oportunas manifestaciones y celebraciones. Ahora bien, diversas delegaciones del Gobierno denegaron esas celebraciones, alegando que estaba vigente el estado de alarma y que había riesgos para la salud pública. Algunos tribunales superiores de justicia validaron las prohibiciones gubernativas, otros no. Había una incertidumbre, una inseguridad jurídica. El asunto llegó y amparo al Tribunal Constitucional, que se pronunció la Sala Primera, y la Sala Primera del Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso de amparo, resolviendo lo siguiente. El Tribunal Constitucional, en ese auto, que insisto, es la única resolución que hay del Tribunal Constitucional español hasta la fecha sobre el estado de alarma y la forma de responder jurídicamente a la crisis del COVID, dijo que la prohibición del derecho de reunión y manifestación era posible porque el derecho a la vida, la integridad física, la salud de las personas y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente, se erigen en el fin constitucionalmente legítimo para prohibir el derecho fundamental de manifestación. Aplicando los principios de necesidad y de proporcionalidad, se llega a la conclusión de que no existen otras medidas menos lesivas para los derechos de reunión y manifestación que las adoptadas, para poder hacer frente con éxito a la contención de la pandemia. Ahora bien, importa señalar que esta importantísima y decisiva resolución fue aprobada por la Sala Primera en una controvertida deliberación en la que 3 magistrados se pronunciaron a favor y 3 magistrados en contra, y hubo que recurrir al voto de calidad del presidente de la Sala Primera, que es el propio presidente del Tribunal Constitucional. Con lo cual pone de manifiesto que estamos ante cuestiones jurídicas muy discutibles. Creo que el auto estaba bien fundamentado porque efectivamente, ponderando el conflicto de derechos ante el que nos encontramos, creo que en este caso concreto y ante la emergencia sanitaria que vivimos, y les recuerdo que en España han fallecido casi 30.000 personas, por lo tanto estamos padeciendo muy gravemente los efectos de esta epidemia, pues ponderando, como les digo, el caso concreto, el derecho a la vida, a la salud, debe prevalecer sobre el derecho de reunión y manifestación, que no es que queden suspendidos. El hecho de que no están suspendidos, la mejor prueba es de que pueden ser invocados ante los tribunales, lo han sido, e incluso el máximo intérprete de la Constitución se ha tenido que pronunciar al respecto. Pero digamos, resumidamente, esta es la situación
Y esta es la forma en que nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional del Reino de España, ha afrontado hasta ahora la respuesta jurídica que el Estado, activando el derecho de crisis, ha dado para afrontar la epidemia. Porque no olvidemos que el derecho de crisis es el instrumento que tiene el Estado constitucional para hacer frente a las emergencias respetando los principios esenciales del Estado de Derecho, uno de los cuales es el control de constitucionalidad de los actos del poder, de las leyes, de las normas con rango de ley, en este caso, en el caso de España, del decreto que establece, que declara el estado de alarma. Muchas gracias por su atención.